Esto es Barbaridades y estamos acá con Fabio Schiavi, exjugador que integró el plantel de Chacarita en el 99 en el ascenso a la primera división y actual director técnico. Bueno, Fabio, venís de una familia muy unida y futbolera. ¿Recordás tu primer partido en Lincoln? ¿Quién te llevó y qué es lo que soñabas vos en ese momento? Sí, mirá, debuté en Rivadavia de Lincoln cuando tenía 14 años y me hizo debutar Juan Carlos Pires, un partido, un día que había lluvia, hacía frío. No me acuerdo contra quién, pero bueno, fue a los 14 acá en Rivadavia de Lincoln y bueno, ahí arrancó un poco mi carrera deportiva, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna persona en especial de tu infancia que recuerdes con cariño que que te haya ayudado a llegar a donde llegaste como profesional? Yo creo que venimos de una familia muy futbolera, nosotros todos los hermanos jugamos al fútbol. Bueno, vos, Serena, nos conoces más que nada porque, bueno, sos de acá. Y yo creo que el amor ese por el fútbol nos inculcó mi viejo. Mi viejo era muy apasionado al fútbol, él fue uno de los que eh, estuvo en la cancha de Rivadavia cuando se hizo el primer Babi acá en Lincoln, estoy hablando del año 78, 79. Y bueno, creo que ese amor por el fútbol nos inculcó mucho mi viejo. Él nos acompañó a todas las canchas junto con mi vieja. Bueno, después se fue dando un poco a medida que íbamos creciendo que seguimos ligados al fútbol, pero creo que el amor por el fútbol y la insistencia más que nada viene ahí de los viejos que fueron los que nos dieron una mano cuando arrancamos y que nos acompañaron bastante cuando empezamos a jugar al fútbol. Y cuando empezaste a hacer pruebas y a llegar ya a equipos profesionales, ¿también siempre tuviste ese apoyo? Sí, bueno, ya cuando uno va siendo un poco más grande va tomando algunas decisiones solo, ¿no? Yo siempre me gustó mucho el jugar al fútbol, tuve posibilidad de probarme por ahí en equipos de Buenos Aires cuando por ahí todavía no había tanto lugar para probarse o que hubiera tanta gente que te pudiera llevar. Antes íbamos más que nada solos, ahora bueno, hay representantes o equipos de fútbol que están buscando muchos jugadores en el interior, cosa que antes no pasaba, solamente creo que ahí en Buenos Aires era donde estaban los jugadores y costaba mucho salir de acá del interior para llegar a jugar al fútbol de Buenos Aires, ¿no? Y cuando llegas, ¿cuál es el sentimiento que te genera decir, bueno, entre todos lo logré yo? No, la satisfacción sobre todo de haber, a mí me costó mucho llegar a jugar en primera división, anduve mucho en los equipos de ascenso y el año ese que ascendimos con Chacarita creo que fue lo más lindo que nos pasó. Yo creo que los sueños siempre uno lo tiene de chico, como cualquier chico que empieza una carrera, de lograr lo máximo, pero bueno, también hay que estar preparado para que a veces no salgan las cosas como uno quiere y enfocar la vida en otro lado. Pero bueno, a mí la verdad que jugar al fútbol siempre me gustó, de muy chico me gusta mirar partidos, entonces de chico que fui apasionado por el fútbol, así que era algo que tenía que venir sí o sí. Bueno, dijiste recién que venís de una familia muy futbolera. Quería saber si alguna vez nada, pesaron estas comparaciones entre vos y tus hermanos, más que nada en la parte de lo que son los medios de comunicación, los periodistas, o incluso en la interna familiar, de amigos, conocidos. No, nada que ver. Al contrario, creo que bueno, por ahí el caso un poco más conocido de mi hermano de Rolo, que bueno, jugó en Boca y en algunos lugares más, pero nosotros siempre nos apoyamos mutuamente, hemos jugado en contra y la gente o los amigos que tenemos en común, al contrario, nunca sentimos que había o diferencia o algo. Cada uno hizo su carrera, por ahí fuimos por distintos lados, pero bueno, nosotros nunca hicimos o nos hicieron sentir que había diferencia, al contrario, aparte nosotros somos muy unidos y la familia sigue muy unida y siempre tratamos de apoyarnos. Es más, nosotros, tanto Rolo como yo, nos llevamos los hermanos más chicos, Rolo a jugar a Argentino y yo a Leo a jugar a Chacarita, así que siempre tratamos de apoyarnos y de que saliera lo mejor. ¿Y cómo era el momento de enfrentarte a tus hermanos en la cancha, jugar en contra?
Y era especial, sobre todo en la semana. Nos tocó, más que nada con Rolo, con los más chicos no tuvimos la suerte de enfrentarnos tanto ahí en Buenos Aires. Eh, Era lindo, sobre todo la semana previa, porque nosotros compartimos bastante comidas juntos y saber que el fin de semana nos íbamos a encontrar y encima que nos marcábamos los dos, él me marcaba a mí en los corners y yo lo marcaba a él en los corners, entonces hasta en algún momento era gracioso, porque bueno, nos decíamos cosas de nuestra infancia que sabíamos nosotros nomás, pero bueno, siempre los dos sabíamos que defendíamos un equipo y que queríamos hacer lo mejor para el equipo nuestro. Es más, nos hemos enfrentado y ha habido cruces bastante violentos, sobre todo en las marcas y eso, pero bueno, después terminaba ahí y a la noche nos juntábamos a comer casi siempre. Y hablando así de esto de haber jugado en contra, ¿te hubiese gustado compartir equipo con ellos, haber jugado todos ahí en un mismo equipo? Podían armar la línea defensiva aparte, Claro, jugaban los Sí. defensores. La hemos armado jugando acá en Lincoln en algún partido como para a beneficio, eso que se hacía antes. Yo no llegué a jugar con mis hermanos. Sí jugué con Rolo cuando yo me fui a probar Argentino Junior en algunos partidos, y sí jugué con Leo acá en Rivadavia de Lincoln. He compartido, y con Ezequiel también jugué acá en Rivadavia de Lincoln cuando él arrancaba y yo venía ya de estar de Buenos Aires. Entonces, hemos compartido bastante y hemos jugado bastante de compañero. Pero sí, es lindo jugar con tus hermanos y sobre todo compartir la misma pasión, bueno, el jugar y el fútbol en sí. Y adentro de la cancha, ¿cómo es la relación así? ¿En estos partidos que jugaron juntos, se entienden como equipo o más o menos? Sí, no, es difícil jugar con un hermano porque, bueno, creo que te peleas más con tu hermano que con los otros compañeros, porque lo conoces y tenés una afinidad distinta en los demás, pero tratamos de siempre de dar lo mejor y sobre todo yo, porque soy más grande, tratar de inculcarle lo que uno pensaba en ese momento y la experiencia que uno tenía dentro de una cancha de fútbol. En una entrevista para el gráfico, tu hermano Leandro confesó que tu mamá siempre quiso que tanto vos como Rolando fueran futbolistas. ¿Qué significó para vos poder contar con su apoyo así incondicional? Sí, siempre. Nos acompañó mucho de chico, desde cosernos las medias para ir a jugar, de conseguirnos zapatillas, botines, y sobre todo el acompañamiento, de llevarnos a jugar. Nosotros jugamos mucho en la Liga de Junín cuando éramos chicos, y bueno, de fin de semana por medio, no había un día o no había un fin de semana que ella no viajara a Junín a vernos. Entonces, eso nos ayudó mucho, creo que a todos. Y bueno, creo que mi viejo también era un jugador por ahí que jugó acá amateurmente y el amor que tenía por el fútbol hasta el día de hoy. Vos llegás a mi casa y lo único que hay en la televisión es fútbol, no ves otra cosa. Entonces, ese amor creo que nos fue inculcado de chico y nos llevó y sobre todo poder cumplir un poco, porque calculo que hay mucha gente que le gusta el fútbol, pero por ahí o no tienen las condiciones, o no se le ha dado la posibilidad, y bueno, nosotros gracias a Dios la tuvimos y la pudimos aprovechar sobre todo. ¿Hubo algún momento en el que vos hayas sentido que no ibas a lograrlo? Y si fue así, ¿qué fue lo que te impulsó a seguir? Y llegó un momento que sí, yo me fui grande a jugar al fútbol a Buenos Aires, después de haber jugado, bueno, en el equipo de tu viejo, en Ingenio. En un momento yo ya tenía mis hijos y bueno, no se me había dado la posibilidad, tenía 23 o 24 años acá en Lincoln y no es una edad que vos te puedas ir a jugar al fútbol a Buenos Aires. Y bueno, me surgió una posibilidad de ir a probarme Argentino Junior por intermedio que estaba Rolo ahí. Bueno, y ahí como que medio que arrancó mi carrera. Calculo que arrancó medio tarde, porque bueno, calculo que si por ahí hubiera arrancado un poco más temprano, por ahí hubiera sido un poco, no sé si mejor, pero por ahí con algunas posibilidades más. Pero bueno, no estoy arrepentido, al contrario, me gustó mucho la carrera que hice y bueno, pero ahí fue el momento que por ahí medio que ya estaba como que no iba a jugar más. Ahora quiero volver a donde hablabas antes del ascenso con Chacarita en el 99. En ese partido, en el partido de vuelta, ¿no? Pasa algo inusual que se corta la luz por 10 minutos más o menos. ¿Qué
pasa ahí? Cuando se corta la luz en plena una final por el ascenso, ¿qué pasa en el ánimo del jugador? Bueno, yo por ahí la luz no sé si se cortó o la cortaron, porque Claro. creo que no estaban medio como que nos tenían ahí en un arco y nunca se supo si se cortó en serio la luz o la cortaron ahí en el club. Eh, pero bueno, es difícil. Aparte nosotros teníamos ahí un equipo en Chacarita que casi ninguno había jugado en primera, sacando al Tuiti Carrario, la mayoría veníamos del ascenso y para nosotros ascender en ese momento era un salto de calidad, quedar en la historia del club, porque hacía creo que 14 o 15 años que estaban en el Nacional B, y para nosotros era tocar el cielo con las manos, así que eh, fue algo hermoso, y bueno, en ese momento se te cruzan un montón de dudas, de que te pueden hacer un gol, de que puedes quedar afuera, pero bueno, teníamos un equipo que sabía lo que quería dentro de la cancha y sobre todo que sabíamos que no se nos podía escapar, que eso era el futuro para nosotros y bueno, lo tomamos así y gracias a Dios pudimos ascender. Y cuando finalizó el partido y supiste que lo habían logrado, ¿qué fue lo que se te pasó por la cabeza? Y mucha alegría, mucha satisfacción, es un club que yo quiero mucho, Chacarita, porque bueno, es un club bastante sufrido del ascenso y llevarlo ahí a nosotros los jugadores que tuvimos en esa ocasión nos marcó bastante porque nos dio la posibilidad a la mayoría de jugar en primera. Yo jugué en primera con casi 30 años, que ya para esa edad uno es grande. Y bueno, a mí me cumplió el sueño de poder jugar en primera, de todo lo que había luchado de chico, de todo lo que me había pasado en el fútbol o lo que había luchado sobre todo para estar en un lugar así, se me estaba cumpliendo. Entonces fue algo lindo y hasta el día de hoy es uno de los más, no, uno no, el mejor recuerdo que tengo del fútbol, de poder haber ascendido con Chacarita. ¿Y recordás quién fue la primera persona que buscaste después del ascenso y qué te dijo? Y creo que en ese momento estaba mi ex mujer con mis hijos ahí en la cancha, que bueno, tenemos una foto ahí que nos sacamos en la cancha. Creo que ellos fueron los primeros que llegaron ahí a abrazarme, mis hijos bastante chiquitos. Así que bueno, eso creo que, y después bueno, más que nada con los compañeros, en ese momento, bueno, estaban mis viejos, todo en la cancha, pero calculo que tardaron un poco más en llegar ellos. Por ahí la familia madriera estaba en un lugar como para poder entrar enseguida a la cancha, pero bueno, me acuerdo un poco de todo eso, de poder abrazar ahí a mis hijos y sobre todo a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente que había estado con nosotros en la comisión directiva, que también había sido importante. Entonces, en ese momento creo que es como que lograr lo máximo, una alegría que no la puedo describir en palabras y la satisfacción de haber luchado un año para estar ahí y poder ascender, sobre todo para nosotros que veníamos, como te vuelvo a repetir, que éramos todos jugadores de ascenso, jugar en primera era un sueño que teníamos la mayoría. ¿Y hay alguna anécdota en particular que te acuerdes de ese día, de los festejos, cuando finaliza el partido, algo que te haya quedado? Sí, nosotros hoy el día nos juntamos con todos los chicos que ascendimos en Chacarita, cada 3 o 4 meses hacemos una cena en Buenos Aires con los que tenemos, con los que ascendimos, y siempre aparecen. Yo no tengo una memoria muy buena, me olvido muchas cosas, pero a medida que nos vamos juntando, vamos recordando cosas y no sé, una cosa que nos pasó es que después del partido nos llevaron a comer a la Quinta Presidencial, porque en ese momento estaba Barrio Nuevo de presidente de Chacarita, que era muy amigo de Menem en ese momento, y bueno, terminamos después del partido todos comiendo en la Quinta Presidencial, que bueno, yo ni sabía dónde quedaba. Así que fue una cosa linda. Después, ellos en el mismo partido hay situaciones, un tiro de un jugador de ellos que pasa cerca, que podría haber sido el empate también, que nos agarramos la cabeza a todos, pero bueno, esas cosas son lindas que te quedan en el recuerdo. ¿Y ustedes durante todo ese partido y lo previo, imaginaban que iban a ascender? O sea, ¿tenían claro, decían, es nuestro partido, es nuestro momento? Sí, a nosotros nos pasa, en esa época el campeonato se jugaba, bueno, nosotros habíamos terminado primero en la zona metropolitana y Instituto había terminado primero en la zona, vendría a ser del interior.
jugamos una final con Instituto y perdimos, y nosotros quedamos muy golpeados ahí. Hicimos una charla previa al partido que jugamos con Tigre, después entrábamos, después de perder ahí, Instituto ascendió y nosotros entrábamos como si fuera un octavo de final o cuarto de final, y bueno, en ese momento estábamos muy golpeados, porque bueno, se nos había escapado la posibilidad de ascender ahí. Y bueno, y en la semana empezamos entre todos, vamos que si pasamos Tigre era el primer partido que jugábamos. Y empezamos, si pasamos Tigre ascendemos, si pasamos Tigre ascendemos, si pasamos a Tigre ascendemos, y pasamos de pedo con Tigre porque nos pegó un baile bárbaro, hicimos un gol medio de suerte, y bueno, y pasamos Tigre, y después pasamos Defensa, y después fuimos a jugar a Atlético Tucumán y lo pasamos, y bueno, y jugamos la final con Gimnasia y Tiro con Juventud Antoniana de Salta, y bueno, y ascendimos, pero en esos momentos nos hicimos fuertes y sabíamos, teníamos el objetivo claro que queríamos ascender. Entonces, si bien calculo que los otros equipos también tenían la misma esperanza que nosotros, nosotros a medida que nos fuimos metiendo ahí en el campeonato, después que pasamos Tigre, medio como que no, como dijimos que podíamos ascender, porque salimos de ahí de ese golpe duro que nos había pasado, y bueno, pudimos ascender, gracias a Dios. ¿Y tenían, tanto vos como el equipo en conjunto, alguna cábala especial para ese tipo de partidos? Eh, la cábala que yo tenía siempre era atarme el botín derecho primero siempre, hasta el día de hoy, jugué todos los partidos, siempre me ataba el botín, no, miento, el botín izquierdo primero. Ahora casi que me olvidé porque ya hace tanto que no me los bato que no me acuerdo. Pero me ataba siempre el botín izquierdo primero y después no, mucho más cábala, no. Sí, qué sé yo, en el traslado a la cancha, los mismos lugares en los asientos, en eso éramos bastante rigurosos. Y otra cosa que me acuerdo mucho es que cuando llegamos el último partido a jugar ahí a la cancha de Chacarita, nosotros jugamos de noche ese partido, fuimos por lo menos 3 o 4 horas antes, no podíamos llegar a la cancha de la gente que había, y cuando salimos a hacer el reconocimiento de la cancha, que fue 2 horas antes, la cancha explotaba, se vino abajo, nosotros apenas entramos a hacer el reconocimiento y a agarrar un poquito de todo lo que la gente de afuera te puede transmitir. Todavía se me pone la piel de gallina. Fue una sensación hermosa y ya estaba llena la cancha, explotaba. Y ahí empezamos, no se nos puede escapar, no se puede escapar, y bueno, por suerte no se nos escapó. Y bueno, también quería preguntarte cómo fue el momento, ¿no?, en el que decidís retirarte del fútbol, y cómo fue, qué te llevó a tomar la decisión de empezar a practicar como DT, y terminar debutando en el Inqueño. Mirá, yo me vine después jugué en Chacarita, después me fui a Quilmes, estuve en Ecuador, en Uruguay, y de Uruguay me llamó Rivadavia Lincoln para volver a jugar a donde yo había salido. Volví a jugar a Rivadavia Lincoln, yo venía con una lesión de una rodilla, y después de ahí ascendemos con Rivadavia al Argentino A, que estaba en el Argentino B, y bueno, yo ahí no seguí en Rivadavia, que me fui a jugar al Inqueño. Pero yo siempre supe, más cuando estuve acá que volví a Rivadavia, ya había empezado a trabajar con chicos en inferiores, y me gustaba la parte de la dirección técnica. Así que bueno, sabía que en algún momento, más que nada por la experiencia que tenía y por los lugares que habían dado y los técnicos que me habían dirigido, que podía volcar algo de toda esa experiencia que tenía a los chicos en el fútbol. Así que esa fue una de las cosas que me llevó a, después de dejar de jugar, de retirarme del Inqueño, como decía vos, a dirigir, a ser técnico. ¿Hubo algún técnico puntual que te haya marcado, que vos digas, con ese tipo yo me di cuenta que esta era mi vocación? Yo tuve una muy buena relación con el Chulo Riboira, que fue el técnico que ascendimos en Chacarita, que me llevó a Quilmes, que estuve con él en el Ecuador. Lamentablemente falleció hace 3 o 4 años, pero con él fue el técnico que más me dirigió, y siempre tuve una relación muy linda, y siempre hablamos de fútbol, y era un tipo muy abierto. Así que con él fue el que más, el mejor, no sé si mejor relación, sino el que más escuché como técnico, y el que más me enseñó, y el que más años compartía dentro de una cancha de fútbol.
Y en ese paso como director técnico del Inqueño, ¿cómo fue para vos cruzarte a Rivadavia, que era tu club de origen, y que encima, si mal no recuerdo por lo que he visto, jugaron un partido y le ganaron a Rivadavia por un nocturno? Sí, fue rara la sensación, porque yo soy criado y nacido ahí en Rivadavia, pero bueno, se había dado que yo estaba dirigiendo el Inqueño y bueno, tenía que tratar de hacerlo mejor para el club, así que fue una sensación rara, pero linda a la vez, porque bueno, pudimos ganar. Uno en ese momento, lamentablemente, no puede o elegir o tratar de hacer, uno trata de hacer siempre las cosas lo mejor posible por el lugar que esté. Cuando me tocó estar en Rivadavia siempre traté de hacer lo mejor y cuando estuve en el Inqueño lo mismo, así que a ver, del Inqueño tengo los mejores recuerdos porque bueno, fue el lugar que me retiré, que me dio la posibilidad de retirarme y de empezar a ser director técnico y bueno, y Rivadavia para mí es mi casa porque yo me crié ahí, nací ahí, de los 6 años que empecé a andar en el fútbol, así que es el lugar del que uno o elige o del que es hincha o del que más tiempo estuvo en un club. ¿Y sentís que hay una presión extra por esto de haber formado parte de ambos clubes? No, yo gracias a Dios tengo el respeto de los dos lados, nunca he tenido problemas tanto con la gente de Rivadavia como del Inqueño, es más, tengo muchos amigos que son del Inqueño o que son de Rivadavia y es más, tengo peñas que comemos acá en Lincoln y hay muchos que son de Rivadavia y otros del Inqueño y nunca ha pasado nada, al contrario. Tengo los mejores recuerdos de los dos equipos, tanto Rivadavia como el Inqueño. Eh, por supuesto, Rivadavia es mi club, donde yo me crié, pero el Inqueño me abrió las puertas en un momento que yo quería seguir jugando al fútbol y en Rivadavia no podía. Así que para mí los dos clubes son importantes, pero Rivadavia es el lugarcito de donde uno creció, ¿no? ¿Y tus hermanos? ¿Cuál fue la reacción de tus hermanos cuando decís voy a dirigir el Inqueño? Todos siendo tan hinchas de Rivadavia. Y fue difícil, sobre todo con el más chico, que es muy fanático de Rivadavia, con Caco, fue un tema de no hablar por lo menos unos días, pero bueno, yo sabía y la tenía claro que era mi laburo y yo en ese momento estaba convencido que quería seguir jugando al fútbol y bueno, Ingenio me abrió las puertas y me dio una gran mano en ese sentido. Totalmente. Y después cuando vos pasás a ser técnico de Rivadavia, ese ascenso soñado al Federal A en 2016, donde vencieron a San Martín de Mendoza por penales encima en el Coliseo, o sea, era el triple. ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo vivió tu familia, tu papá, que dijiste que tanto te había acompañado? Sí, fue algo hermoso. La verdad que poder ascender con Rivadavia en ese momento, veníamos, bueno, ya Rivadavia estaba en el Argentino A, después había ascendido y llegamos en un momento nosotros que el club estaba bastante complicado y le pudimos dar una mano y la verdad que fue bastante soñado todo eso. Armamos un lindo equipo, un lindo grupo de laburo con jugadores interesantes. Y se nos había escapado el año anterior, se nos había escapado, y bueno, por suerte, ahí con San Martín de Mendoza, por penales, pudimos lograr el ascenso, y bueno, fue una alegría enorme también, lo pongo en el lugar más o menos del ascenso con Chacarita, y lo mismo cuando ascendimos del Argentino B al Argentino A jugando, que fue el primer equipo de Rivadavia o de Lincoln que jugó el Argentino A. Eh, Así que fue algo soñado y lindo también a la vez. Y bueno, después con el compromiso de poder de participar en un torneo bastante difícil como el Argentino A. ¿Y cómo lo ves a Rivadavia hoy en día? Mirá, lo veo bien, no estoy muy al tanto porque como yo estoy dirigiendo en Tejedor, los fines de semana no estoy acá en Lincoln, no lo puedo ir a ver, no lo puedo ir a ver jugar. Lo veo como un club que potencialmente puede crecer mucho más de lo que está. Pero bueno, creo que los dirigentes y la gente que está ahí en el club están tratando de hacer las cosas lo mejor posible como para buscar otro ascenso. Así que ojalá que se le pueda dar en algún momento y que pueda ascender, que es lo que calculo que quiere la gente de Rivadavia.
No estoy en el día a día, te vuelvo a repetir, no, porque no estoy acá en Lincoln los fines de semana, entonces no lo puedo seguir mucho, pero bueno, ojalá que pueda encontrar las herramientas y el equipo y el cuerpo técnico que lo lleve a ascender nuevamente. De hecho, este año estuvieron bastante cerca del ascenso. Yo creo que la mayoría de los hinchas de Rivadavia se ilusionaron mucho porque era un plantel que prometía. Terminaron quedando fuera, como bueno, el finalista que fue Defensores de Salto, que después pierde porque les invalidan el partido. Pero ¿cómo fue para, bueno, para tu familia también y para vos vivir ese momento? Es decir, estamos tan cerca de nuevo. Sí, ahí pude haber algunos partidos porque, bueno, justo nosotros no estábamos jugando y había algunos partidos que se jugaban por ahí a la noche o sábado a la noche y lo pude seguir un poco. Sí, estuvo cerca, pero bueno, es difícil ascender, no es fácil, no es decir haciendo. Ojalá fuera así, pero no se puede, hay que laburar, hay que armar equipos de fútbol, hay que tener una proyección de trabajo, tener, seguir, armar buenos planteles. Y bueno, después está en que pegan el palo y entra y pegan el palo y sale. Es así el fútbol, lamentablemente. Hay que tener un poquito también de liga y bueno, buscar la forma de armar un proyecto de laburo, de tener eh, cosas claras y ahí poder ascender. ¿Y te gustaría dirigir Rivadavia en algún momento? Sí, sí, me gustaría, sí, es una de las cuentas medias pendientes que tengo de volver a dirigir a Rivadavia, porque bueno, es el club que nací, que me gusta y lo tengo a 10 cuadras de mi casa, entonces es algo que me gustaría. Ojalá se pueda algún día. Con toda esa trayectoria enorme, tanto futbolística como, bueno, después de técnico, ¿en algún momento tus hermanos, sobre todo los más chicos, acudieron a vos como para pedirte algún consejo? ¿Era su referente? No, no tanto, porque ellos, bueno, siguieron por distintos lugares. Por ahí un poco cuando jugábamos, sí, tratamos de aconsejarlos, tanto Rolo como yo, por lo que queríamos nosotros como en el fútbol. Pero bueno, después, bueno, ellos siguieron un poco jugando ahí en Rivadavia y después tomaron distintas carreras, entonces ya quedó un poco de lado el tema del fútbol. Pero bueno, sí, de chico tratamos de aconsejarlos y de darle una mano para que ellos pudieran también desarrollarse en el fútbol, cosa que por ahí no pasó del todo. Sí, Leo, que jugó en Rivadavia, en Argentino A, por ahí Caco fue el que más, para mí, más que más condiciones tenía, pero que bueno, el que menos jugó. Totalmente, bueno, eso pasa, ¿no? Es fútbol también. Sí. Ahora que estás, bueno, en Carlos Tejedor, que es el pueblo natal de Hugo Gatti, ¿lo conociste? Y, bueno, ¿cómo vivió el pueblo entero su fallecimiento? Sí, sí, sé que nació ahí, salió del club donde estoy yo dirigiendo, que es Huracán, pero bueno, lo tomó, sí, mucha gente que estaba ahí, que lo conocía de chico, él por ahí cuando se fue de ya de Tejedor, no volvió mucho a Tejedor, y por ahí, pero hubo mucha gente ahí de Tejedor que lo recordaba, o algún hermano, porque tiene algunos parientes ahí que quedaron ahí en Tejedor, y lo recordaban bien, por supuesto, sí, lo recordaban mucho. ¿Y tienen alguna aspiración ahora con Tejedor? ¿Cuál es a lo que aspiran en este momento? Sí, nosotros venimos eh, bueno, de salir campeones, jugamos 6 torneos, ganamos 5, venimos en una etapa bastante linda, ahora no nos fue bien en esta primera fase, pero bueno, el club hoy está haciendo un recambio de jugadores, tratando de sumar ahí algunos chicos jóvenes al plantel. Y bueno, las aspiraciones, tratar de pelear el campeonato de vuelta ahora que arranca dentro de 15 o 20 días y tratar de pelearlo y salir campeones. Esa es la aspiración que tenemos. Seguramente vamos a jugar el torneo del interior también. Así que bueno, ahí estarían las aspiraciones de Huracán este año. Y ahora que, bueno, la generación de tus hermanos ya no juega más al fútbol, ¿te haría ilusión dirigir a alguno de tus sobrinos? Sí, me encantaría. Lo que pasa es que el único que fue en Rivadavia es Luca. Lucas. Sí. Y bueno,
Sí, me encantaría dirigirlo, pero bueno, ahí se tienen que dar, que él juegue, que juegue y que yo lo pueda dirigir. No es fácil, pero ojalá se pueda dar, sí, me encantaría, cómo no. ¿El trato sería distinto por ser tu sobrino o igual a todos, digamos, con la misma exigencia? No, Porque sería igual. debe ser difícil compartir equipo con un familiar y más que nada dirigirlo. No, no, sería igual que todos, no habría ninguna posibilidad de que fuera distinto, no. Tendría las mismas exigencias que los demás, y ahí hay que saber diferenciar, porque no es fácil a veces decir, no, juega porque tu sobrino, o no lo pones porque tu sobrino. Creo que ahí lo que tenés que tener es la claridad y la inteligencia de saber que si tiene que jugar, juega, y que si no, tendría que ir al banco o lo que sea. Pero bueno, es difícil a veces por un montón de cosas, porque es tu sobrino, porque por ahí la gente piensa que vos lo ponés porque es tu sobrino y no se da cuenta de que juega porque tiene condiciones, así que, pero el trato sería igual que todos, de la misma forma que los demás jugadores, sería el mismo trato con él. Y Fabio, ¿él también juega defensor o no? Lo tienen en los Sí, genes, juega, Schiavi. sí, Lucas juega de central también, igual que todo. No salió ninguno habilidoso de los de Kiev, lamentablemente. Y como para ir cerrando ya, yo te tengo una última pregunta. Si hoy pudieras volver atrás y hablarle a ese chico que recién arrancaba en Rivadavia, que debutaba con 14 y que empezaba a soñar con el fútbol, ¿qué le dirías? No, que hubiera aprovechado por ahí un poco más algunas oportunidades que tuve, que por ahí en ese momento uno cuando es chico no se da cuenta de que, viste que dicen que el tren pasa una sola vez y a veces es verdad. Y yo en algunas cosas me arrepiento de no haber tomado decisiones que no sé si era mejor o peor, pero bueno, hubo posibilidades de por ahí irse a jugar más joven a Buenos Aires y o no las aproveché o no, en ese momento no supe cómo decidir. Pero después se dio mi carrera así y estoy orgulloso de lo que hice en el fútbol y las cosas que pude cumplir, que no, saliendo de acá del interior no es fácil a veces. ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté iniciando su carrera como jugador? No, yo hablo mucho con los chicos por ahí más jóvenes que nunca hay que perder la esperanza, y aprovechar las posibilidades que tienen. No es fácil, y a veces no es fácil, sobre todo acá en el lugar del interior, irse a Buenos Aires, a estar en un plantel, a compartir plantel. Pero bueno, lamentablemente hoy el fútbol grande pasa, si bien hay muchos equipos ahora que son del interior y que están en buen momento, o en Rosario, o no sé, en Tucumán, hay equipos por todos lados, la mayoría de los jugadores están en Buenos Aires. Entonces, eh, a veces es difícil salir de acá de un pueblo o del interior, irse a jugar a Buenos Aires, cuesta mucho ese cambio, pero bueno, que si están las posibilidades de que las aproveche, porque si uno hace las cosas con responsabilidad, con seriedad, se entrena con ganas, las posibilidades llegan. Más o menos sea lo que te ha dejado el fútbol que te haya marcado en tu vida, era nunca dejar de intentarlo, digamos, porque como decías, es No, 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 yo siempre digo lo mismo, vos en el lugar que estás siempre tenés que tratar de dar lo mejor, sea en Realidad del Inca o Linqueño, no sé, en Chacarita, Estudiante, porque nunca sabés a dónde va a terminar. Entonces, siempre hay alguien en el fútbol que te está viendo o que te está siguiendo, porque con el tema ahora de representante o de las informaciones que hay, con el tema de la tecnología que hay ahora, siempre hay alguien que te está mirando. Entonces siempre tenés que tratar de dar lo mejor en el lugar que esté. Ese es el consejo, de entrenarse de la mejor manera y esperar las oportunidades. Cuando llegan, tratar de aprovecharlas. perfecto, Fabio, muchísimas gracias.